Buenos días. Vamos a tratar hoy otra parábola. Las parábolas, como la anterior ocasión expliqué, son métodos, es una manera de explicar de parte de Jesús para el caso grandes enseñanzas con mucha profundidad, y él utiliza un idioma, un lenguaje que nos corresponde saber para poder penetrar en esos misterios que todos ya han sido revelados precisamente para que nosotros obedezcamos a la fe. Es bueno aclarar en este momento eso de la fe. Es un término griego que ustedes tienen el significado allí escrito. Te voy a poner de que esta palabra, este vocablo, homologa la palabra hebrea emuná. Emuná vendría a ser una fidelidad de acuerdo a una información recibida. Es decir, que es como una fotografía, una presentación de muy buena resolución, muy buenos colores, o sea que se puede ver a través de esa fotografía todos los detalles. De allí viene la palabra emuná. La información que aporta la palabra de Dios es tan diáfana, tan clara, tan precisa, que con base en ella podemos nosotros esperar aquello que se nos ha advertido y al mismo tiempo vincularnos a aquello que nos corresponde. ¿Por qué? Porque tenemos la seguridad de lo que estamos haciendo, caminando, porque lo hemos visto con precisión. Cuando, por decir así, el arquitecto, el ingeniero o cualquier persona, en cualquier oficio o profesión, se le muestran las cosas con claridad, se le explican las cosas muy bien, esa persona queda visualizada. Por lo tanto, con base en esa visualización, a más precisa, la persona va a tener una firmeza de lo que va a hacer, de lo que está haciendo, de lo que espera cosechar de eso que esté sembrando o de eso que esté haciendo. Eso es lo que resume la palabra griega fe. Nosotros vemos que muchas personas se basan en su fe del carbonero, la fe personal, aquello que creen que así va a ser, le meten todo el alma, pero esa es la fe personal, es una convicción personal que no siempre coincide con la realidad, que no siempre coincide con los resultados. Cuando se habla de la fe en cuanto a la información que recibimos de parte de las alturas, de parte del Altísimo, es precisamente para que nosotros actuemos claramente, con seguridad, con firmeza, según toda esa información que se nos está dando, clara y diáfana. Eso es lo que llamamos emuná, eso es lo que llamamos la fe. Las parábolas tienen una enseñanza mucho más profunda, pero tienen un sentido. El sentido es que se soltaban para todas las gentes y se sueltan para todas las gentes, pero tienen en su idioma como un imán que va a atraer a aquellos que tienen en su mente o en su corazón afinidad con la temática. Por lo tanto, hay quienes, aunque escuchen la palabra de Dios, no la van a receptar, no la van a recepcionar, no la van a censar. Y de esos vamos a tratar también hoy, si el tiempo lo permite. Vamos a leer una de las parábolas de Jesús ahí en Marcos 4:1, 29. Yo les invito a que ustedes abran sus Biblias y nos vayamos todos a Marcos 4:1. Empecemos. Dice: otra vez comenzó a enseñar junto al mar, y se reunió ante él una multitud muy grande, de manera que él entró en una barca mar adentro y se sentó allí, y toda la multitud estaba en la playa frente al mar. Y les enseñaba muchas cosas en parábolas. Esa sola partecita tiene ya demasiada información. Esa sola parte que acabé de leer tiene muchísima información. Vamos un poquito a evaluarla.
vamos un poquito a escudriñarla. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos leer, o no debemos, podemos, no debemos leer y pasar por encima, aún comprendiendo lo que estamos leyendo, porque detrás de cada palabra de Jesús, detrás de cada palabra, la palabra de Dios, hay muchas cosas más que se deben analizar. Dice aquí, otra vez comenzó a enseñar junto al mar. Y la clave es, ¿dónde lo hizo? Junto al mar. La Biblia nos enseña que esa palabra mar, usted la van a encontrar ahí en Apocalipsis cuando dice Juan, vi nuevos cielos, vi nueva tierra, y el mar ya no existía más. Por ejemplo, aquí dice que va a enseñar junto al mar, que enseñó junto al mar. ¿Qué nos está diciendo aquí? Es una comparación a lo que es hablar a ese mar. El mar es todo lo que llamamos el primer cielo y sobre todo el segundo cielo. O sea, el universo exterior está contaminado por la rebelión de Satanás. A ese, sobre todo, segundo cielo, se le llama en el lenguaje de la Biblia, ¿sí?, el mar. Entonces aquí esto tiene ese sentido también profundo cuando dice que comenzó a enseñar junto al mar, o sea que sus palabras que está diciendo en ese momento van a repercutir de alguna manera allá afuera en ese mar, en ese universo contaminado por la rebelión de Satanás. Y se reunió ante una multitud muy grande. Cuando está hablando de que se reunió una multitud muy grande, no solamente está diciendo de la que estaba ahí presente frente al mar de Galilea, sino aquella que en ese segundo cielo están atentos, muy atentos a cada palabra de su Señor. Entonces, está incluyendo tanto a los que están ahí presentes como a los que están fuera. De manera que él entró en una barca mar adentro y se sentó allí. Aquí cuando se nos dice que entró en una barca mar adentro, ¿sí?, está hablando del contexto que va ahora en esa barca mar adentro, sus palabras van a llegar a repercutir allá en la profundidad, por decir así, de ese mar o universo contaminado. Y se sentó allí. Cuando uno se sienta, ¿qué quiere decir? Que va a hacer el papel de maestro, de explicar algo. Por eso él se sentó allí. Cuando se dice que se ponen de pie, es cuando se ponen al control de una situación. Entonces vamos a ir analizando detallitos para ir comprendiendo las parábolas y sobre todo, que sus misioneros sabían muy bien lo que estaban escribiendo y en qué sentido lo estaban diciendo. Y dice, y toda la multitud estaba en la playa, frente al mar. Está hablando de toda la multitud, tanto los que estaban allí en ese lugar, como aquellos que están en ese cielo contaminado, que están pendientes de las palabras de Jesús. Y les enseñaba muchas cosas en parábolas, por eso se sentó. En el plan de maestro les enseñaba muchas cosas en parábolas. ¿Qué quiere decir? A ver quién captaba, quién no captaba, a quién le interesaba el tema, a quién no le interesaba. Por eso se sueltan en parábolas. A ver si esas palabritas, si ese lenguaje afina con cierto lenguaje de las personas que tienen en su propio lenguaje, a ver si acoplan, a ver si les llama la atención. Les decía en su enseñanza, oíd, he aquí un sembrador salió a sembrar. Nos está hablando de todo un engranaje enmarcado en el sembrador que salió a sembrar. Todo un engranaje, toda una organización que sale a hacer una misión, a cumplir con una misión. Esa misión era sembrar, ¿sí? Acordémonos que Satán también hace esa misión de sembrar cizaña en el mundo. Esta organización también sale a sembrar,
a poner semilla de conocimiento, a poner semilla de sabiduría, a enterar. Esa codificación, cuando entra en el terreno correspondiente, empieza a desarrollarse y empieza a tomar su lugar. Eso es lo que sucede cuando se va a sembrar. Entonces, de parte de este sembrador, de este equipo que viene procedente de las alturas, que sale a sembrar, traen en sí mismo una semilla cuyo contenido saben de antemano qué va a resultar si entra en el campo apropiado, si cae en el lugar indicado. Y dice, y mientras hacían esa labor, aconteció que parte de la semilla cayó junto al camino. Parte de esa semilla cayó junto al camino. Junto, no dice en el camino, sino junto al camino. Y vinieron las aves y la devoraron. Entonces nos está hablando de que vinieron unas aves y la devoraron. O sea, ni siquiera dejaron que esa semilla tuviera un tiempito ahí. Inmediatamente vinieron esas famosas aves y la devoraron. De una, hicieron efecto esas aves o ese ave o aquellos mensajeros que se transportan en el aire al servicio de Satán, que están muy pendientes inmediatamente de toda información que venga el Altísimo para enseguida caerle y devorarla si caen junto al camino. Una cosa es cuando caen junto al camino y otra cosa en el camino. Estas, en este aspecto, en este ejemplo, cayeron junto. En ello podemos todavía profundizar un poquito más, pero esta parábola está un poquito larga. Y dice, otra parte cayó en pedregales, piedras, donde no había mucha tierra, ¿sí? Y enseguida brotó, porque la tierra no era profunda. Cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíces se secó. Entonces tenemos este otro ejemplo. Viene esta información, ¿sí? Y cae entre piedras. ¿Qué son las piedras? Son cuestiones prácticamente inamovibles. Son justificaciones, son escuelas humanas, son escuelas terrenales, son filosofías, son todos aquellos argumentos de los cuales o en los cuales se sustenta la humanidad. Y que dice, donde no había mucha tierra, o sea, en realidad no había mucho fundamento donde una semilla va a pegar, donde va a caer, donde se va a desarrollar. En este caso cayó en medio de tantas justificaciones de los hombres, en medio de tantas filosofías, en medio de tantas escuelas que opacan, asfixian incluso el acceder de esa verdad. Y enseguida brotó. Y claro, enseguida brotó. ¿Por qué brotó? Porque cayó donde más o menos había tierra. Enseguida brotó, por lo que había tierra, pero no había mucha. O sea, no había mucha. Y dice, y cuando salió el sol se quemó. O sea, cuando salieron las justificaciones, que eso significa para muchas ocasiones el sol desde el punto de vista de la explicación del lenguaje de arriba, cuando salió el sol, cuando salieron las justificaciones de los hombres, ¿sí? Se quemó, o sea, no resistió. Fue mucho el embate, es mucho el embate que hay de parte de todas las escuelas humanas. Para ese caso, cuando esta verdad cae junto al camino donde están las piedras, porque si cayera en el camino, ese es el camino que nos lleva precisamente a la presencia del Altísimo a través de la sabiduría. Dice, y porque no tenía raíces se secó. Sí, ella brotó, surgió en medio de las justificaciones, pero por no haber tierra realmente, no pudo sentar raíces, no pudo meterse en la sociedad esa verdad. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Todo lo que son los espinos son precisamente los líderes
de todas estas organizaciones terrenales, incluso religiosas, incluso, esos son los espinos, aquellos que impiden con su actuar que la gente se acerque a esa plantación, ¿sí? Porque se pullan. Entonces, en alguna manera Jesús lo dijo en otra ocasión, ustedes no entran ni dejan entrar, ustedes ni entran, cierran la puerta e impiden que otros entren, ¿no es cierto? Esos son los espinos. Estos espinos son inmediatamente las organizaciones de la tierra que de una u otra manera impiden que se conozca la realidad, que se conozca la verdad. Los espinos crecieron, o sea, inmediatamente salen en defensa, justificando, mostrando evidencias, todos los argumentos que sean necesarios para que esa verdad no prospere. Y desde luego no dio fruto esa siembra. Y otras semillas cayeron en buena tierra y creciendo y aumentando dieron fruto. Otras semillas de estas caen en buena tierra, ¿sí? Y crecen y aumentan y dan fruto, o sea, dan resultados. Entonces tenemos ya esa referencia de Jesús que no siempre cuando se siembra se tiene éxito, no siempre. O sea, nosotros no podemos andar a ciegas dando por hecho que por el solo sembrar vamos a tener resultado. No lo tienen quienes traen esa siembra de arriba. ¿Por qué? Porque hay muchos obstáculos en este mundo que lo van a impedir de una u otra manera. No solamente obstáculos del mismo sistema, sino obstáculos de las mismas personas, obstáculos de los colectivos, de ciertas civilizaciones. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un mundo diseñado por Satán. Estamos dentro de leyes de Satán. En eso tenemos que estar nosotros muy atentos para que no actuemos con ingenuidad, para que no actuemos ya por hecho, como dicen muchos, por fe. Es que por fe, y yo lo hago por fe. Pero ¿qué tipo de fe tiene usted? O sea, ¿qué tipo de fidelidad, según qué referencia, según qué se le ha mostrado para que usted esté tan seguro? ¿Sí? Porque en sí, el comerciante cuando va a invertir, él tiene pues la seguridad quizás o la ilusión de que su negocio le va a dar. Él va a decir, por fe me va a dar, pero pasa el tiempo y no le dio, ¿dónde quedó su fe? Muchas cosas y muchas empresas se acometen y no dan resultado, pero nadie invierte para perder. Eso ya sería absurdo. Por lo tanto, no confundamos la ilusión, la esperanza, con lo que se llama realmente la fe, que viene de haber entendido algo, de haber comprendido algo con base en una información que se nos ha dado, que se nos ha mostrado, que la hemos podido ver en su detalle y que por eso tenemos la firmeza, que de ahí viene la palabra hebrea emuná, la firmeza. Ya tenemos nosotros entonces esos varios casos en los cuales podemos saber, podemos estar ahora sí actuando con fe de que no siempre cuando vamos a sembrar esa semilla va a dar resultado por las circunstancias anteriormente analizadas. Entonces dice, en este caso, cuando sí cayeron en tierra fértil, cuando sí brotaron, cuando crecieron, cuando dieron sus frutos, dice, y llevaban fruto a 30, 60 y 100 por uno. Esta escala que pone Jesús, estos porcentajes que se usaban en ese tiempo, que sí tienen mucho sentido también, que infortunadamente no me puedo detener en el significado de ese 30, 60%, y podemos entender el 100 por uno, o sea, por una me va a multiplicar 100, pero el 30 y el 60 también tienen su significado, sobre todo en aquellas personas. Y decía, el que tiene oído para oír, oiga, ya él dio una información a todos los presentes, por lo tanto ya dependía de cada quien el oír, ¿sí?, y entender y comprender a qué se está refiriendo. Ese es el primer toque que hace Jesús para saber quiénes están susceptibles por circunstancias muy profundas
en recibir esa información, algo les afina, algo dice, esto es conmigo. Cuando la parábola no afina a nadie, no acopla, no censa en la conciencia de alguien, entonces esa persona está por fuera de ese contexto. No le va a importar ni siquiera lo que Jesús está diciendo, y mucho menos estas explicaciones que vienen detrás de las parábolas. Por eso se suelta la parábola, a ver quién tiene oído para este tipo de información, que aunque pase por allí y no esté muy atento a todo, pero por lo menos con 2, 3 palabras le llamó la atención, se devuelve y va a escuchar. En cambio hay gente que va a seguir o por circunstancias diferentes van a negar eso, a reírse o a burlarse. Sí, por ello se suelta la parábola, simplemente a ver si tiene eco, y según el eco, según su repercusión, según los resultados, vendrán los que han de venir, seguirán los que no tienen nada que ver con eso. Cuando estuvo solo, los que estaban alrededor de él, junto con los 12, le preguntaban en cuanto a las parábolas. Entonces se le acercaban las personas y le preguntaban. Eso era lo que Jesús esperaba, la reacción. Seguramente muchos se fueron de allí, seguramente ni entendieron, no les interesó el asunto, y Jesús solamente esperó el resultado. ¿Quiénes venían a él inquietos? ¿Quiénes venían a él inquietos? Eso es lo que nosotros debemos esperar, los que sembramos la palabra. ¿Qué es lo que va a pasar después de haberla sembrado? ¿Dónde cayó? ¿Cómo saber dónde cayó? Pero lo importante de todo es esperar quiénes vienen a hacer preguntas, quiénes vienen inquietos. Entonces hay que trabajar ya con ellos, porque su susceptibilidad, por las razones que sean, les llamó la atención, acoplaron, afinaron de alguna manera, eso les llamó la atención y de ello quieren preguntar. Esa es la gente que Jesús espera, de una vez los que reaccionen según esas palabras que son puntos de referencia. Y les decía, a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios. Ojo, a ustedes. Ya para ustedes es darles, enseñarles, explicarles los secretos del reino de los cielos. Ya, por el solo hecho de venir, eso es para toda ciencia, para toda disciplina. ¿Quién va a ir a una universidad a inscribirse? Pues el que quiere estudiar. El que no quiera, no pueda incluso, no va a ir. Entonces, obviamente la universidad va a entregar las solicitudes a quien las pida, y quien reúna los requisitos, pues los va a recibir, los va a aceptar, los va a vincular como alumnos, y si siguen estudiando, pues se le dará la información al que asista. Al que no asista, ¿cómo va a recibir la información? Y dice, pero para los que están fuera, todas las cosas, ojo, para los que están fuera, todas las cosas están en parábolas. Para los que están fuera, para los que no tienen nada que ver ni siquiera con el plan de Dios, porque están siguiendo a Satán, están fuera, no tienen nada que ver en este contexto. Todo eso se les dejará en parábolas, como testimonio. Algún día se les dijo, algún día ustedes lo escucharon, no le pusieron atención. ¿Qué hacemos? Para ello viene un juicio, o sea, viene un momento en el cual vamos a poner posiciones. El juicio está para ubicar posiciones, y con relación a eso vamos a saber dónde ubicamos a unos y dónde ubicamos a otros según sus posiciones. Pero de hecho, estas parábolas ya se dieron a través de toda la historia, porque ya desde antes de Jesús dice la Biblia que Dios hablaba en parábolas, y sin parábolas no hablaba. O sea que soltaban la información a ver quién la recibía, y de acuerdo a los interesados, pues a ellos se les profundizaba en los asuntos de Dios. Dice, para que viendo, vean y no perciban. O sea, esta gente recibiendo esta información, aunque vean la realidad, no la perciben. Aunque se les esté diciendo que el terreno se está inundando porque la lluvia viene y va a arreciar, no le ponen atención. O
O sea, lo están viendo y están sacando justificaciones. En vez de atender la emergencia, en vez de tomar cartas en el asunto, se ponen a justificarse, a irse por las ramas, a sacar todo tipo de argumentos en vez de atender la emergencia. En este momento la humanidad está viendo la crisis financiera mundial y no se percibe, ni se entera, ni quiere enterarse, ni entienden por qué está sucediendo y sacan argumentos por un lado, justificaciones por otra. Bueno, por lo menos lo están viendo, y no perciben qué está pasando. Otros están viendo ciertos terremotos extraños, otros temblores extraños, están dándose cuenta de eso, pero dicen, no, siempre ha temblado, siempre ha habido tormentas, siempre ha habido terremotos. Perfecto, eso lo dice usted. Siga con su argumentación. De todas maneras, cuando Jesús se refirió a esos terremotos, cuando Jesús se refirió a esos acontecimientos, esos enfáticamente tienen que ver con los manejos que los amos del mundo están haciendo, obedeciendo a las fuerzas de Satán. Él se refirió a esos terremotos, no a los que han pasado y no a los que podrían pasar, sino enfáticamente a esos que están realmente formando parte de los planes de los amos del mundo. Cuando Jesús habló de plagas, se refirió a esas plagas en sí mismas que tienen que ver con el final de los últimos tiempos. Pero entonces la gente está viendo muchas cosas, pero no perciben en qué consiste este mover financiero, en qué consiste este mover político que está aconteciendo, por ejemplo, allá en el Medio Oriente, donde todos los países árabes están siendo convulsionados, donde se les está cambiando su sistema de vida político de un momento a otro, donde hay tantas cosas que están pasando en la tierra que todos la estamos viendo, pero no perciben que forman parte de intereses de las fuerzas del mal en contraposición a los intereses de las fuerzas del bien. No lo perciben. Y dice, y oyendo, oigan, y no entiendan. Están oyendo noticias, están oyendo aclaraciones, están oyendo tantas cosas, ¿sí? Y no entienden. O sea, no entienden de qué está pasando, no conocen el plan de Dios, no conocen la realidad de este mundo, no conocen qué está pasando realmente, no saben de la rebelión, no tienen la información que necesitan saber y por eso, pues, ¿qué pasa? No entienden. Pueden oír, pueden recibir toda esta información, pero no entienden con relación a que somos nosotros los que estamos en un escenario que fuimos engendrados en este mundo y que hemos nacido en este mundo, sobre todo con leyes de Satán, que dependemos de estas leyes. Por ejemplo, dependemos del dinero. Si no hay dinero, pues no sobrevivimos. Por lo tanto, es una exigencia de Satán que si queremos vivir en su mundo, tenemos que tener dinero. De ahí se pegan muchos predicadores para influenciar a las gentes entonces y sobredimensionar las cosas, poniendo como prioridad el dinero y no hacer la voluntad de Dios. O sea, ahí vienen los espinos a actuar. Dice, de modo que no se conviertan y les sea perdonado. Todas estas cosas se dan para que ellos, según su actuar, de que oyen y no entienden, se les da la información y no la comprenden, entonces ¿qué pasa? Pues las consecuencias son esas, no entienden, dice, de modo que no se conviertan y les sea perdonado. Ya se dio la información, si están afuera, la van a recibir por su actuar, no hay manera de que cambien de actitud, y si no cambian de actitud, pues no se les será perdonado sus transgresiones. Dice, luego les dijo, ¿no comprendéis estas parábolas? Yo le voy a pedir aquí el favor al persa que me lea, porque es que yo me confundo mucho entre leer y poner atención y esto, y si quiere aquí puede seguir. ¿No comprendéis esta parábola? ¿Sí? Ya Jesús suelta esta parte de la parábola, ¿sí? Incluso en algo la explica para aquellos que tienen la mente abierta
y que están afines de alguna manera a esta información. Entonces él a la final les pregunta eso, ¿ustedes no entienden esta parábola? ¿Qué dice a continuación? ¿No comprendéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra. Le dice, si no entienden esta parábola, que es clave, ¿cómo van a poder entender las otras que les estoy diciendo y las que le diré? ¿Cómo? Empecemos a ajustar un idioma, empecemos a ajustar una realidad, empecemos a interesarnos realmente en toda esta información para que podamos entender las otras parábolas, porque esto está basado precisamente en un lenguaje que el hombre tiene en su ser interior, ¿sí? Esencial y básico, tiene un lenguaje. Si soltamos palabras que afinen, que toquen a ese lenguaje, pues esperamos que haya una reacción. Entonces, ¿cómo podemos entender todas estas informaciones si no tenemos en acción ese lenguaje? Si son mal las justificaciones, si vamos a estar hablando del uno y del otro, por ejemplo, de que terremotos siempre hay, temblores siempre hay, siempre han habido, entonces empiezan las justificaciones y todas esas justificaciones lo que hacen es que distraen al uno, distraen al otro, empieza el uno a decir, a darle la razón, el otro también, y se perdió la esencia del mensaje, ¿sí? Se perdió, porque lo que Jesús está hablando está refiriéndose al meollo del problema en el cual estamos metidos, al meollo de la situación. Él no está diciendo esto para ahora ponernos a los unos a los otros, a divagar, a dilucidar, a poner cada uno su sabiduría, a traer a otros sus filosofías, el otro esto. No, él está diciendo, atiendan lo que les estoy diciendo. Pongan atención a la información que están recibiendo, concéntrense en ella, ¿sí? Ahonden en ella, no empiecen ahorita con todas sus intelectualidades a justificar lo que yo les estoy diciendo, ¿sí? Esa indisciplina del ser humano hace que las personas demuestren cuán fuera están del conocer la realidad. Por lo tanto, no van a poderse arrepentir, o sea, no van a poder cambiar de actitud, no van a poder ser perdonadas. ¿Por qué? Porque se aferraron a sus filosofías, se aferraron a su intelectualidad, se aferraron a la sabiduría humana, se aferraron a todo lo que creen que saben. Entonces toda esta información que trae Jesús siempre la van a comparar de algún lado u otra, la van a desviar, la van a desbaratar y se van a perder ellos mismos y van a hacer que otros se pierdan. No nos convirtamos en espinos, seamos tierra. Entonces vamos a ver qué dice a continuación. Dice, primero están estos que caen junto al camino donde se siembra la palabra. Repíteme lo que no le entendí. Primero están estos que caen junto al camino donde se siembra la palabra. Bueno, él empieza a explicar. Primero vamos a tratar el tema de esta semilla que cae junto al camino. No dice en el camino, sino junto al camino. ¿Qué pasa? Y cuando la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que había sido sembrada en ellos. Enseguida los que la oyen, como caen junto al camino, a Satán no le interesa de ninguna manera que esa semilla siquiera por raíces se acerque al camino. No le interesa. Inmediatamente acude, obviamente con toda su organización, porque vamos a quitarnos la imagen de que Satán vive solo, de que solamente anda con el trinche y trabaja y funciona solo. No, cuando se habla de Satán se habla de él liderando una organización en la cual tiene innumerables servidores y está muy bien organizada en principados, en autoridades, en gobernadores que administran este actual mundo nuestro, que tiene, por decir como lo interpretan o lo traducen algunos, huestes, ¿sí? Que están funcionando. Entonces, cuando hablamos de Satán no es el solo. Cuando decimos que aparece Satán, inmediatamente actuar no es el que viene en persona con una escobita a quitar la semilla junto al camino. Es toda una organización que acude, cada uno en lo suyo, para evitar precisamente que esta semilla se acerque con sus raíces al camino, porque ha caído junto a la verdad,
ha caído fuera de ese camino, ¿no es cierto? Pero es peligroso porque de todas maneras, si hay, junto al camino, debajo de esas piedras hay tierra y llega a agarrar raíces, se va a venir al camino, por lo tanto, inmediatamente Satán va a actuar. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta para que en nuestro actuar como sembradores no seamos ingenuos y esperemos siempre que no hayan frutos. Y tampoco es ahora para que en extremo veamos a Satán por todos lados en el sentido religioso. Sí es cierto que ya estamos en su sistema y si bien es cierto, sí están pendientes de lo que pasa en su sistema, como sucede en cualquier país, que las autoridades están pendientes de cualquier surgimiento de violencia, de cualquier surgimiento de desarmonía, están pendientes. ¿En qué sistema no se está pendiente? Y si lo vemos, por ejemplo, en sistemas dictatoriales, pues esos dictadores con sus funcionarios, con sus autoridades, están pendientes de cualquiera que vaya en contra de esa dictadura. Por lo tanto, en el sistema de Satán no sucede lo contrario, sucede igual. ¿Qué me dice? También los que son sembrados en pedregales son aquellos que cuando oyen la palabra enseguida la reciben con gozo. O sea, hay gente que están entre las justificaciones del mundo, entre los valores del mundo, entre la búsqueda de la verdad, de la no verdad, en medio de religiones, en medio de filosofías, en medio de esto, cuando lo oyen con gusto, reaccionan. O sea, les llama la atención, están en su tono. ¿Pero qué pasa? Pero no tienen raíz en sí, sino que son de poca duración. No tienen raíces en sí. Lo que ellos creen no tienen raíces en sí, ¿sí? No tienen fundamento. Entonces, ¿qué sucede? Se pierde esa semilla allí. Entonces, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Ok. De ellos hay muchos que se hacen, por decir así, cristianos, porque las campañas cristianas les llaman y entonces los conmueven en ese momento y la prédica fue muy bonita o las enseñanzas fueron hermosas y luego los llaman a pasar al frente a los que quieren recibir al Señor en su corazón y les hacen una oración de fe basada en un versículo, etcétera, etcétera, y de ahí todos aceptan y quebrantados y algunos ilusionados y en fin, aceptaron. Entonces en las estadísticas aparecen, se convirtieron 3.000 personas en la campaña evangelística de tal lugar. Perfecto, sí, pero ¿qué pasa? Por causa de esa información y que tratan de alguna manera de ir detrás de esa información, vienen obviamente las tribulaciones y ¿qué otras cosas? O las persecuciones. O las persecuciones, pues por causa precisamente de esa palabra y de su decisión de seguir a Jesús, porque sí, lo recibió en su corazón y todo muy bonito y eso, pero van a tener que enfrentarse a esa decisión y para enfrentarse a esa decisión van a tener que tomar otras decisiones, ¿sí? Como es estudiar la Biblia, cambiar de actitud, presentar otra etiqueta social, presentarse muy diferente por causa de lo que han creído o de lo que están creyendo o de lo que están recibiendo. ¿Y qué va a venir? Pues obviamente van a venir persecuciones. No es que va a venir el sistema a pegarles, no es que va a venir el sistema a meterlos en la cárcel en lo más sano, cosas suceden, sino que van a ser perseguidos entonces por el papá que tiene su religión o no tiene su religión, por la mamá que tiene su religión o no la tiene, van a ser perseguidos por los amigos, van a ser perseguidos por la burla, van a ser perseguidos y todo. Vamos a ver si resisten eso, vamos a ver, ¿no es cierto? Porque al fin y al cabo hay que mirar si tienen fundamentos realmente y no fue que se llevaron por los sentimientos y no fue que se llevaron entonces por ese momento tan bonito de esa campaña evangelística o de ese día que fueron a la iglesia por alguna otra circunstancia, recibieron esas bonitas palabras, el pastor pidió que pasaran al frente, pasaron al frente, recibieron la famosa oración de fe, ¿sí? Muy cuestionable, entre otras cosas, pero de alguna manera hay que agarrarse como para que las personas digan sí, ¿de acuerdo? Y vamos a ver si en ese listado que quedaron en ese día van a perseverar. ¿Qué dice entonces? Y otros son los que son sembrados entre espinos.
Otros, lo que hablamos, que son sembrados entre espinos, entre todos estos valores terrenales, entre todo lo que es lo político, lo militar, lo religioso, lo financiero, las filosofías y todo, todos esos líderes de todos estos valores de la tierra. Ellos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas se entrometen y ahogan la palabra. Ahí está el resultado. Les quiero que lo leas otra vez. Ustedes lo van a leer en su casa, pero yo quiero que él lo lea mejor para yo poderme aferrar de lo que él va a leer. ¿Qué dice? Y otros son los que son sembrados en espinos. Sí, están sembrados entre los líderes. Ellos son los que oyen la palabra. Ellos oyen la palabra. ¿Por qué? Porque están metidos entre todos estos líderes y algo intuyen de que las cosas no caminan, de que no son así, de que están cansados, de que están trabajados precisamente por el sistema que lideran estos espinos, estos líderes. Pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas que se entrometen y ahogan la palabra y queda sin fruto. Ok, mire que está resaltando que precisamente los argumentos de esos espinos, de estos líderes, ¿cuáles son? Las necesidades de este mundo, ¿no dice? Primero, las preocupaciones de este mundo. Las preocupaciones de este mundo. Precisamente las preocupaciones que nosotros tenemos, que nos aporta este mundo, están gestadas, están fomentadas por estos líderes, ¿cierto? Líderes que nosotros encontramos llamados espinos, ¿en qué? En el poder político, en el poder militar, en el poder financiero, en el poder religioso, ¿cierto? Están allí, en las modas, en el estar a la moda, en comprar cosas de marca, en meternos en el consumo, en endeudarnos y todo eso. Eso es lo que ellos promueven, esos espinos, esos líderes. Por lo tanto, esta humanidad está muy preocupada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no dan abasto con su capacidad laboral, con lo que ganan para poder enfrentarse a todos estos compromisos que se han convertido para ellos en deudas. Sus tarjetas están copadas, sus créditos están copados, muchos ya son socios en Colombia se llama data crédito, no sé en otros países cómo se llama. En fin, ese es el problema de este mundo motivado por estos espinos. ¿Qué otra cosa le está sucediendo? El engaño de las riquezas. El engaño que hace el sistema hacia las riquezas, el hacer que la gente se le olvide que somos mortales, que algún día nos hemos de ir aquí, ya sea por vejez o por alguna otra causa, una enfermedad, un accidente. Entonces los obnubilan con tener, poseer, y a la hora de la verdad, ¿quién se lleva qué? De todo lo que logró o de lo que no logró, ¿cierto? Que se quedó en camino porque ni terminó de pagarlo. Entonces, ¿cómo es lo que llaman el Evangelio de Prosperidad? Esas prédicas que hacen del Evangelio de la Prosperidad y la prosperidad, pues eso los pactos con Dios y se inventan y que si usted diezma le va a ir mejor, como si el diezmar fuera una manera para que a mí me vaya mejor, sin tener en cuenta que el diezmo es el resultado de que me fue como me fue. Me haya ido muy, muy bien, me haya ido como me fue regular o como sea, es el resultado de esa gestión me hace que yo diezme o ofrende, pero eso nadie, si yo diezmo entonces garantía de que ahora el Señor me va a prosperar y me va a prosperar, cuando lo que menos quiere el Señor es que usted prospere de acuerdo a la escala de valores terrenales. El Señor quiere que usted prospere para la obra. El Señor quiere que usted prospere para sacar adelante esta labor que Jesús está haciendo, pero no para que usted prospere y se pierda en la prosperidad material que Satanás es el que la ofrece, gracias a estos espinos religiosos que para recoger dinero y engañan a la gente, tergiversando precisamente la palabra de Dios, buenos espinos que son, ¿no es cierto? Y se enriquecen a sí mismo. Y gracias a la ingenuidad, a la buena fe de todos aquellos oidores que están convencidos de esas palabras en las cuales dice que si usted diezma le va a ir mucho mejor. Eso no es verdad. Eso no es verdad. En ninguna parte dice que es verdad. ¿Por qué? Lea bien
de qué se trata el tema, y eso no es verdad, ¿sí? Usted aporta en el lugar que está, si forma parte de los planes de ese lugar, ¿cierto? Para eso usted aporta, pero usted aporta el resultado de la bendición que ha recibido, y se acabó. Aquí no hay ningún negocio con Dios, aquí no estamos haciendo ningún negocio con Dios. Pero entonces ese Evangelio de la Prosperidad usa versículos de una u otra manera para suscitar en las personas esa esperanza y llevarlos a la prosperidad material, a esa que hace que las personas pierdan la lucidez y se endeuden de tal manera que después están pidiéndole a Dios milagritos a ver cómo pagan todas esas deudas. Dios da, Dios no quita, como muchos creen que es así. ¿Qué más dice? Y la codicia de otras cosas se entrometen y Ojo, ahogan la y palabra. las codicias de otras cosas se entrometen. Las codicias, ojalá entendamos nosotros el significado de la palabra codiciar, ¿sí? Coger para mí lo que no es para mí, querer para mí lo que no es necesario para mí, esa codicia. ¿Pero por qué necesita codicia? Pues eso hay que entenderlo porque es uno de los factores por los cuales no vamos a recibir la información de arriba. ¿Qué más dice? Y aquellos que fueron sembrados en buena tierra, Y tenemos por último aquellos que fueron sembrados en buena tierra, que recibieron una información, que la digirieron después de haber reflexionado sobre ella, ¿no es cierto? Estamos esos de los que se llaman en buena tierra, en buen lugar, esa tierra fértil. ¿Qué sucede con ellos? aquellos son los que oyen la palabra, la reciben Ojo. y producen fruto. Vamos con calma, léeme con calma. ¿Qué dice? Paso a paso. Son los que oyen la palabra. La oyen, la oyen. Ojo que para estudiar la Biblia no hagamos como la locomotora a toda o como una patineta de bajada. No, vamos palabra a palabra porque cada palabra tiene su significado y tiene su razón de ser. Hay un proceso, oír. Primero la oyen, la oyen. La oyen tiene después un proceso, no es solamente oír. ¿Sí? Uno oye muchas cosas, pero es reflexionar de lo que uno ha oído, de lo que uno ha escuchado, reflexionar, meditar al respecto. Luego que viene, La reciben. ahora reciben esa palabra, la oyen y la reciben. Vamos a ver qué pasa cuando la reciben, qué efectos hace esa palabra cuando ha sido recibida. Alguien toca la puerta de su casa y usted abre, pero usted no necesariamente recibe a esa persona o no recibe el paquete que trae. Una cosa es oyó el timbre y abrió. Ahí está la persona, trae algo, quiere entrar por alguna circunstancia a su casa. Ahora depende de usted si la recibe y cómo la va a recibir si no la ha escuchado. Primero oiga y después decida si recibe. ¿Qué va a recibir? ¿Qué dice después? Y producen fruto. Ahora dice, ¿qué tiene que hacer? Produce un fruto. Después de que usted escuchó, recibió, aceptó que entrara, ahora va a forjar mucho fruto. Ojo lo que dice, mucho fruto. ¿Sí? ¿No dice? Produce fruto. Ajá. A 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces ya como dice, tiene 3 escalas. A 30, a 60 y a 100 por 1. Esas 3 composiciones es lo que da como resultado ese mucho fruto, de lo cual habló Jesús en otra ocasión cuando dijo, no fueron ustedes los que me eligieron a mí. Fui yo quien los eligió a ustedes para que lleven mucho fruto. Ese ya nos va a poner ese mismo porcentaje del 30, 60 y 100 por 1, que en su suma, usted va a ver que da el 90% de parte suya, ¿cierto? Cuando procede del 10% que usted aportó allí. Entonces vamos a ver después esa sumatoria en algún momento, por eso es 30, 60 y 100 por 1. Eso tiene su razón de ser también. Vamos eso a enmarcarlo en mucho fruto, o sea que nuestra labor, siguiendo a Jesús, habiendo escuchado, habiendo recibido, va a ser eso. Tiene que haber necesariamente mucho fruto. Unos producirán un 30, otros un 60, otros por cada producirá un 100. Pero de todas maneras el conjunto
el conjunto con Dios hará el 100%, 1000%, 10.000%. ¿Por qué? Porque se viene mucho fruto. ¿Qué más dice? ¿Acaso se trae una lámpara para que sea puesta debajo de un cajón? Ok, terminada esta aclaración ahí de parte de Jesús, dice, si ustedes ya recibieron esta información, si visualizan de qué se trata, si más o menos entienden cuál es la misión de ustedes, que es la de seguir a Jesús, ¿cierto? Si ya tienen esta información, ¿qué esperan hacer con ella? ¿Qué esperan hacer con ella? Entonces, ¿qué dice ahí la frase siguiente de Jesús? ¿Acaso se trae una lámpara para que sea puesta debajo de un cajón o debajo de la cama? Ok, si se está trayendo esta lámpara, esta luz, esta aclaración, esta información diáfana, ¿será para que la escondamos debajo de la cama o la metamos en un cajón? ¿Será para eso? Gravísimo tener una lámpara encendida metida en un cajón. Gravísimo. Para ponerla debajo de la cama estando encendida, porque hay lámparas que si usted las desconecta, pues ¿qué van a iluminar? Pero se está hablando de la verdad, se está hablando del conocimiento, se está hablando de toda la información que está recibiendo de arriba. ¿Será que usted la va a guardar? ¿Será que usted la va a poner en el lugar donde no se ve? Pensemos en eso, porque todo lo que ustedes están recibiendo hoy en día de información, ¿dónde va a caer en sus vidas? ¿En pedregales, junto al camino? ¿En espinos? ¿En dónde va a caer? Ya en sí mismo la información de hoy. ¿Será que ustedes la van a esconder debajo de su cama? ¿Será que ustedes la van a esconder en un cajón? ¿Qué van a hacer con esta información? Sencillamente, como tienen hoy en día preocupaciones de cómo ir a pagar la luz, el agua, las necesidades que tienen que atender, pues se van a olvidar ya de esta palabra, ¿no es cierto? Pero eso sí, con toda seguridad que vamos a seguir ostentando el título de cristianos, porque que no hay otro camino. Entonces vamos a poner atención si lo que hemos recibido hoy entró en la buena tierra de nuestro ser interior para ver si va a dar los resultados que se espera, y de esos resultados, el magno resultado es que no esconde esa verdad, sino que la dé a conocer. ¿Qué dice ya para terminar? Pregunto otra vez, ¿no es para que sea puesta sobre el candelero? Entonces, ¿qué dice Jesús? No es para que esté puesta encima del candelero, ¿cierto? Ponga esa lucecita encima del candelero. ¿Cuál es el candelero? Vamos a reflexionar en eso en este día. Continuamos mañana con esta parábola y las que vienen, porque es importantísimo, importantísimo conocer el lenguaje de ese diccionario que nos quieren dar a conocer, que va a despertar muchas cosas en nuestra conciencia para que podamos nosotros empezar a tener una relación en comunicación con el lenguaje de arriba, basado en las palabritas que nosotros manejamos en nuestro medio común del lenguaje. Y también es necesario que entendamos que toda esta información tiene un objetivo, ¿cierto? No es para que pertenezcamos a denominaciones cerradas que nos van a prohibir tener amistad con otros hermanos de otras comunidades, que no es ese el objetivo de aislarnos en nuestra iglesia para dejar de tener amistades que asisten a otras congregaciones, que no es para que nos enclaustremos en nuestra denominación olvidándonos del mundo exterior, que no es para que nosotros ahorita vayamos tras espinos religiosos, que el espino si lo tocamos nos va a hacer sangrar y nos va a hacer creer que esa sangrecita es proveniente de Dios cuando lo es de estas personas, sino que entendamos muy bien que toda esta información que estamos recibiendo es precisamente para que demostremos con esa información que amamos al prójimo. Eso es muy importante que lo entendamos. Reflexionen en las cosas de hoy.